Continuando con la exposición, vamos a hablar de las reacciones de fase 2. Para entender un poco mejor las reacciones de fase 2, aquí les presento un diagrama, el cual nos explica lo siguiente. Podemos observar que las reacciones de fase 2 son conjugación de compuestos con moléculas endógenas para favorecer su eliminación. Existen dos tipos o dos maneras que se realiza esto. Primero, la conjugación se hace directamente al grupo funcional o al xenobiótico, o también se puede realizar con el metabolito primario de la fase 1. Consiste en la adición de moléculas o grupos endógenos generalmente más polares. Esto quiere decir que para nosotros poder eliminar estas moléculas van a obtener un carácter hidrofílico y lipofílico de acuerdo a la reacción que se vaya a dar. Cuando nosotros tenemos presencia de ácido glucurónico, sulfato, glutatión y aminoácidos, se va a producir un carácter hidrofílico. Cuando nosotros tenemos la presencia de un metil o de un acetil, se va a producir un carácter lipofílico en la molécula para su posterior eliminación. Cabe destacar que también existen o se pueden utilizar cofactores o sustratos reactivos. Aquellos que necesitan cofactores activados son las reacciones de cloruronación, sulfatación, acetilación y metilación. Esto porque la reacción no se puede dar. Entonces necesitamos nosotros activar para que la reacción se dé. Con cofactores no activados. Esto se da generalmente con los metabolitos provenientes de las reacciones de fase 1, ya que son muy reactivas, entonces tienden a reaccionar por sí solas. Se da esto con la conjugación con glutatión y aminoácidos. Vamos a empezar hablando de la sulfatación. La sulfatación, o también denominada sulfonación, lleva este nombre porque hace referencia a la fracción transferida del grupo sulfato, que en su producto va a tener también este grupo sulfato. Es una reacción basada en la adición de grupos endógenos, generalmente para aumentar la hidrofilia del xenobiótico, como ya habíamos mencionado anteriormente. Si se tiene un grupo sulfato, se aumentará la hidrofilia para su posterior eliminación. Aquí tenemos una tabla donde podemos ubicar la sulfatación, que tendrá como catalizador a la enzima sulfotransferasa. Los grupos funcionales que pueden experimentar esta reacción son aquellas moléculas que tienen, o los grupos funcionales, amino y oxidrilo. Entre ellos están los alcoholes, fenoles, cresoles, aminas aromáticas, etc. Experimentan un mecanismo de tipo 1. El mecanismo de tipo 1 nos indica que el agente xenobiótico tiene que reaccionar o va a reaccionar con un agente conjugante activado. Entonces podríamos decir que esta reacción se da en dos pasos. Primero, cuando nosotros vamos a hacer que el agente conjugante se active para que reaccione, teniendo así el producto conjugado. El agente conjugante en la sulfatación es el denominado PAPS, que posteriormente veremos cómo es que se realiza esa activación. Podemos observar aquí el grupo, el agente xenobiótico, ya sea con un grupo hidroxilo o con una amina. Lo que sucede en este caso es que un hidrógeno es desplazado y transferido en su lugar un grupo sulfato, como se puede observar aquí, y lo mismo que pasa con las aminas. Y tendremos como producto secundario al piroadenosín monofosfato cíclico,
¿Qué es el resto de la molécula? Como les había dicho, se necesita primero activar el agente conjugante. Entonces, esto se realiza previo a la sulfatación en sí. El adenosintrifosfato va a reaccionar con sulfato inorgánico, dándonos el denominado PAPS o 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato. Para que así pueda reaccionar y darse el proceso de sulfatación. Aquí tenemos como ejemplo un etanol, el agente conjugante activado PAPS, y mediante la catalización de sulfotransferasas, enzimas sulfotransferasas, este hidrógeno va a salir y va a ingresar el grupo sulfato del PAPS. En el momento en el que se hace esa sustitución, a eso se le denomina transferencia. Eso porque participan las enzimas transferadas, en este caso sulfotransferasa. Ahora vamos a hablar de la conjugación con glutatión. Estas también son denominadas transpeptidación, son medidas o catalizadas por la enzima glutatión S-transferasa, una enzima de tipo citoplasmático. Utiliza como cofactor al glutatión, que es un tripéptido que está constituido por 3 aminoácidos. La ácido glutámico, cisteína y glicina. Aquí tenemos también en este recuadro la conjugación del glutatión, que es catalizada por la enzima glutatión S-transferasa, el grupo funcional que reacciona por este tipo de reacción son los epóxidos y haluros orgánicos, los epóxidos provenientes de las reacciones de fase 1. Experimentará un mecanismo de tipo 3. La conjugación con glutatión, como ya habíamos dicho, va a experimentar un mecanismo de tipo 3. Lo que nos quiere decir que nosotros ya tenemos al xenobiótico que es altamente reactivo y vamos a hacerlo reaccionar con el agente conjugante, dándonos el producto conjugado. Aquí podemos observar el agente xenobiótico que va a reaccionar con el glutatión y posteriormente por la intervención de otras enzimas se va a eliminar el ácido glutámico y la glicina. Entonces nos quedaría la tercera de los tripéptidos, nos quedaría solo la cisteína con el agente xenobiótico. Va a entrar un cofactor de activación, en este caso acetil, un grupo acetil, dándonos como resultado el grupo xenobiótico, la cisteína y el grupo funcional acetil, formando un R-mercapturante. La conjugación con glutatión resulta que es muy compleja, ya que se realizan reacciones de sustitución y adición al mismo tiempo. Otros procesos de conjugación que también son muy importantes son la acetilación y la metilación. Para el caso de la acetilación, la enzima catalizadora es la acetiltransferasa y los grupos funcionales que reaccionan son las aminas y los grupos hidroxilos por un mecanismo de tipo 1. La metilación utiliza como catalizador a la enzima metiltransferasa y los grupos funcionales que reaccionan son los grupos hidroxilos, aminas, también por una reacción de mecanismo. Podemos observar aquí la acetilación. Este se da con aminas alifáticas, aromáticas, edricinas e hidraminas. Ejemplo, sulfonaminas
isoniazida, dapsona y clonazepam, que son fármacos. Por lo general, estos procesos de conjugación se dan en fármacos para su posterior eliminación. Aquí podemos observar cómo un grupo hidrógeno sale e ingresa el grupo funcional acetil. De esta manera que tenemos nosotros aquí nuestro agente xenobiótico y el grupo acetil, más la parte que no ha reaccionado, ¿no? Como un producto secundario. Aquí tenemos otro ejemplo de sustrato de alerilamina. En este caso, este hidrógeno saldrá e ingresará el grupo acetil. Y lo mismo para los demás ejemplos. A continuación les presento la bibliografía. Muchas gracias.